Bienvenidos al curso de Filosofía de la Educación y Pedagogía. La filosofía educativa tiene una relación de necesidad con la pedagogía y van de la mano en el contexto educativo, de manera sistemática y ampliando perspectivas en la visión antropológica, ética y política, entre otras. Sobre este sentido, hablaremos sobre la educación y su relación filosófica directamente entablada con la relación humana para los descubrimientos del campo educativo y de la enseñanza. Dentro del curso temático de la asignatura de Filosofía de la Educación y Pedagogía, vamos a abordar ciertos aspectos que unen lo que es la educación, la enseñanza y el conocimiento, todo esto como un proceso parte del aprendizaje. Empezaremos viendo lo que es la parte introductoria de la pedagogía y los desafíos. ¿A qué se refiere la palabra pedagogía? Todo educador debe conocer este término y hace alusión precisamente al estudio de la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este se ocupa principalmente en lo que es la teoría, llevarla hacia la práctica dentro de la educación, centrándose no solamente en la parte de adquirir conocimientos, sino de adquirir las habilidades para ejercer esos conocimientos y sobre todo que también se puedan aplicar dentro de ella lo que son los valores. Para yo poder conocer y de manera adecuada aplicar como educador lo que es la pedagogía, debo enfrentarme a ciertos desafíos que hay a nivel social. Y para estar frente a esos desafíos y poder confrontarlos, necesitamos encontrar la motivación adecuada y el compromiso dentro de cada uno de nosotros mismos. Estos desafíos representan algo significativo porque precisamente nos muestran el enfoque que tiene la educación y nos ayudan a formar parte de una participación activa dentro del desarrollo de habilidades para dar soluciones creativas y con conceptos críticos formativos dentro de ese conflicto. En lo que es la filosofía, pues nosotros debemos aplicar básicamente lo que son valores, considerándonos éticos y morales frente a la resolución de esos conflictos, ¿sí? Sin causar un perjuicio o daño a alguno. Entonces, dentro de este proceso también está inmerso lo que es evaluar y medir el aprendizaje que se tiene frente a la adquisición de ese conocimiento. Para esto se aplican muchos métodos de evaluación que puedan ser efectivos y dentro de este aspecto nos permiten comprender el proceso que va a tener cada uno de los estudiantes de manera integral, no solamente memorizando conceptos, sino que ellos puedan procesar esta información y transformarlos hacia la realidad, consiguiéndose así lo que es las habilidades y prácticamente llevando la teoría hacia la práctica. Ahora, para entender el concepto de la unión que tiene la pedagogía, necesitamos abordar otro término que es la filosofía en la educación. Dentro de este término, pues vemos que abarca no solamente aspectos en sí mismo de lo que son valores, sino que abarca muchos aspectos dentro de la naturaleza propia de la educación, como es el conocimiento. La filosofía de la educación va a ocupar ciertas cuestiones que son fundamentales, en donde precisamente se examina cómo se adquiere el conocimiento, cómo está siendo construido y cómo se va a transmitir ese conocimiento. Eso es lo que aborda principalmente. Esto va a implicar que se considere diferentes teorías acerca del conocimiento, acerca de la manera en que nuestro pensamiento o el pensamiento de los demás puedan ser procesados en la memoria, en la retención y de esta manera este conocimiento sea racionalizado, ¿sí? Y construido. Entonces, decimos que la filosofía en la educación en sí misma tendrá una finalidad concreta. Por ejemplo, el aspecto para la filosofía dentro de la educación es que nos va a llevar a reflexionar sobre los propósitos y objetivos que tiene la educación, no solo por la adquisición de un conocimiento básico, sino por cuál es el
propósito que me lleva a aplicar ese conocimiento en determinadas circunstancias. Es la educación, por eso, principalmente aquella que está llamada a construir ese conocimiento y a desarrollar de manera moral, sí, todas esas habilidades prácticas y combinarlas de esta manera para que pueda favorecer al individuo y a la sociedad. Entonces, estamos hablando de una transmisión en sí de la educación. Aquí he colocado una pequeña frase de Jean Piaget que precisamente nos indica el concepto o la premisa de este aspecto, donde nos dice: el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron, ¿sí? Ahora, dentro de la filosofía de la educación, nosotros como educadores tenemos un rol específico. ¿Cuál es ese rol y dentro de dónde se aplica? Es dentro del proceso educativo. El profesor, el maestro, no solo va a transmitir el conocimiento, pues no es solamente un transmisor de información, sino que él desempeña básicamente un mentor dentro de la educación, donde guía al estudiante a desarrollar todos esos conceptos, toda esa información, a procesarla y a abordarla desde distintos aspectos. Para ello se mezclan entre lo que son modelos educativos, las metodologías o teorías que se pueden abordar dentro de la educación. Se construye en sí bajo una ética y una moral que debe estar presente, sobre todo el momento en que nosotros realizamos ciertas investigaciones, ciertos abordajes dentro de la parte educativa. Entonces aquí vamos a tener que aplicar lo que es la equidad, la justicia, los valores y a promover que este proceso educativo sea llevado con responsabilidad social dentro de la enseñanza. Ahora, la relación que se propone dentro de la educación con la filosofía nos lleva a tomar en cuenta de que no solo la adquisición, por un lado, en la educación del conocimiento, sino que es precisamente la relación entre estos dos aspectos, que es la educación y la filosofía, lo que permite llevar a un conocimiento mayor, profundizado y a un razonamiento lógico y a futuro a encontrar esas posibles soluciones a los distintos aspectos. Entonces vamos a ver aquí alguna relación que tienen estos dos conceptos de educación y filosofía. Si vemos en este primer cuadro, nos habla de que la educación es un propósito y una finalidad. ¿Cuál es el complemento dentro de la filosofía? Que lo hace reflexiva, lógicamente para encontrar ese propósito, y que tiene un objetivo. Todos estos enmarcados en la educación. Por eso se relaciona. Ahora, dentro de las metodologías y enfoques educativos tenemos mucho, ¿sí? Dentro de la educación, pero con la ayuda de la filosofía lo que va a hacer es que cada metodología, cada enfoque va a ser analizado y puede ser aplicado de distintas formas en la enseñanza. Cada maestro conocerá su método de enseñar, su enfoque educativo, su modelo educativo y podrá aplicarlo desde esas diferentes formas de enseñanza y valores que ha construido en sí mismo el educador. En la educación, el rol del maestro y del estudiante es que tanto el maestro como el estudiante adquiera roles reflexivos dentro del aprendizaje. El maestro que no solo replique, sino que sea el que guía el aprendizaje hacia el estudiante, no por teoría o memorización, sino más bien por interiorización de ese aprendizaje. La ética y la moral, la exploración de valores que ya habíamos mencionado anteriormente, y la inclusión y equidad educativa, sobre todo en cuanto a lo que son la igualdad y la justicia dentro del proceso de enseñanza y del aprendizaje en sí mismo. Algunos complementos que habla la filosofía dentro de su marco histórico en la educación nos complementa a describir o a abordar ciertos conceptos que es importante tratarlos, ¿sí? La filosofía, ya habíamos hablado, entre los enfoques teóricos y éticos,
Sí, la psicología educativa, que es otro complemento que nos ayuda dentro de la filosofía, en donde va a estudiar básicamente el desarrollo humano y los procesos mentales, porque necesitamos comprender cómo el ser humano aprende. La sociología, porque nos relacionamos directamente con seres sociales en un entorno y ambiente distinto. La tecnología, que hoy por hoy es una herramienta básica y precisa para mejorar esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. La educación inclusiva, que garantiza y promueve lo que es la equidad. Y las pedagogías críticas, donde analizan y se sustentan bajo lo que son estructuras de poder, ¿sí? En el sentido de dar una opinión crítica formativa para llegar a conceptos y a resoluciones precisas.